Vamos a presentar el próximo panel. Lo va a moderar Alejandro Carrera, que es el fundador de Adidas. No sabía eso. Hoy también es profesor full time de IAE y es profesor del área académica política de empresas del IAE también. Aparte hace algunas consultorías de empresas de diversos sectores y en muchas de ellas forma parte del consejo de dirección. Alejandro, adelante, él presenta su panel. Muchas gracias. Bueno, invito a pasar a Adelmo Gavi, que es el presidente de la Bolsa de Comercio. Adelante, Adelmo. Y a Miguel Acevedo, un gran amigo también de la casa, del IAE, presidente de la Unión Industrial. Son la voz de la experiencia, con el cual vamos a cerrar, digamos, esta mañana. Y un poquito la razón por la cual queríamos contar con ellos. Fíjense el título que pusimos, ¿no? Los desafíos de las pymes para el 2018 y más. Es no solamente la mirada de ellos con respecto a lo que es el futuro de las empresas en Argentina, sino también un poco que nos cuenten qué hace cada una de las instituciones que ellos están dirigiendo hoy por el mundo pyme, porque queremos por ahí, desde Adidas, que no son tan bien conocidas todas las cosas que se hacen en estas instituciones con las empresas pyme, tanto en la Unión Industrial como en la Bolsa de Comercio. Con lo cual te doy la palabra a Adelmo para que arranques y nos cuentes un poco el mundo de las pymes en la Bolsa de Comercio y en el mercado de capitales. La bolsa fundamentalmente es la casa de las pymes. No hay ninguna bolsa en el mundo en donde operen tantas pymes como en la nuestra. Aproximadamente 17.500 pymes operan casi a diario algún producto en la bolsa. Lo que sucede es que muy pocas personas saben en realidad cuál es el financiamiento de la bolsa. Pero le podría decir a ustedes que la gran mayoría de las personas que están aquí presentes han tenido algún financiamiento en la bolsa sin saberlo. Por ejemplo, el 100% de los artículos del hogar que se han vendido financiados de la crisis del 2001 a hoy se financian en la bolsa. Recién les estaba comentando que solamente en financiamiento para consumo en la bolsa hubo desde el 2002 a hoy 117.000 millones de dólares. Es decir, que prácticamente todo el consumo se financió en la bolsa. Pero en los últimos años, y desde la aparición de la cotización del cheque de pago diferido, a través de sociedades de garantías recíprocas, que ese es el lugar en donde las pymes tienen que ir, es decir, hay 31 o 32 sociedades de garantía recíproca que necesitan avalar pymes. Ellas tienen necesidad para cumplir su objetivo de avalar pymes. Y le comentaba al moderador que ayer firmé, mejor dicho, un préstamo a una pyme de 4 millones de pesos al 17%, avalada por una sociedad de garantía recíproca. Era para comprar una maquinaria, pero por ejemplo para las pymes que sea el primer préstamo, hay tasas casi ridículas en las sociedades de garantía recíprocas que avalan. La bolsa es la institución más antigua del país. Tiene 164 años con el mismo nombre, pero en realidad fue fundada por Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia, dos tipos más o menos conocidos, allá por 1820. No hay otra institución en el país que puede tener esos antecedentes. Y fue la séptima bolsa del mundo. Los avatares de la vida económica argentina nos llevaron a estar en la número 80, 70 y pico, y ahora, en este último reencuentro
de la Argentina con el mundo, la mejoría de la bolsa es tan espectacular que fuimos la bolsa del 2016 en el mundo, la super bolsa de 2017 en el mundo, y seguramente en el 2018 será la bolsa de mayor crecimiento que tendrá el planeta. Pero creo que lo más importante podrían ser las preguntas de ustedes, ¿cómo se puede financiar una pyme en la bolsa? Y les llamaría la atención, porque para quienes tienen que ir a cuevas a tasas increíblemente altas, o tienen que ir a bancos a esperar muchísimo tiempo, se encontrarían con que en la bolsa operan a tasas bajas y se llevan el dinero a los 10 minutos, no a la hora, a los 10 minutos. Así que eso que parece hasta mentira es una realidad y la tenemos todos los días. Ayer, por ejemplo, en la bolsa se negociaron en total 900 millones de dólares en un solo día. Habría que sumar la totalidad de los bancos argentinos y no llegaríamos a esa cifra. En el recinto de la bolsa se negoció eso. Y hoy, hasta las 12:30, ya había negociado 200 millones de dólares. Así que eso es algo que se ocurre todos los días, todas las semanas, todos los meses. El futuro de las pequeñas y medianas empresas está atado al futuro del país. Son los principales dadores de trabajo, son los principales dadores de trabajo digno y además son el pilar fundamental, las pymes, del crecimiento futuro de la Argentina. Y estoy completamente convencido que la Argentina tiene un solo camino, que es el del crecimiento. Gracias. Bueno, Miguel, también en la Unión Industrial desde hace muchos años vienen trabajando con las pymes, aunque siempre está la figura como que la Unión Industrial representa a las grandes compañías, ¿no? En el caso tuyo, que venís de una compañía argentina que empezó siendo pyme, que es Aceitera General Dehesa, y que hoy es una empresa líder en el mundo, digamos, en todo lo que es la molienda de soja y la comercialización de sus derivados. ¿Cómo desde la Unión Industrial piensan que viene el futuro y están trabajando con el segmento pyme? Y cómo las empresas pyme pueden aprovechar la relación con las grandes compañías también, ¿no? Bueno, en principio les agradezco que se hayan quedado con los viejitos a escucharnos. Eso es una buena señal. Espero que cuando terminen haya gente acá. Me gustó mucho, muchas gracias por invitarme, me gustó muchísimo las ponencias que escuché. Se habla de emprendedores, es verdad, son emprendedores, pero uno cuando lo ve con la experiencia, son empresas. O sea, es un poco las empresas se forman de esa manera, a través de los emprendedores o de una pyme que empieza con algo nuevo. Y bueno, yendo un poco a la pregunta, pero después me gustaría volver porque me quedaron algunas cosas que me interesaron mucho y que por ahí les puedo dar mi opinión, pero una opinión no de la inteligencia, sino de la experiencia que uno va teniendo. Y una principal y que tiene que ver con todo esto es que hay que humanizar mucho el capital. Y muchas de las cosas que yo escuché acá hablan también en ese sentido, lo de Alberto, lo de los chicos que estaban con él acá. Ahora, la Unión Industrial tiene 130 años de historia y es todo el entramado industrial que está en toda la República Argentina. Y están las pymes y las empresas grandes y posiblemente mucha gente piensa que los que mandan son las empresas grandes y no es así. Si no, vengan un día a una reunión, todos los martes tenemos reunión de
comité y un martes por mes reunión de junta, que son 60, pero el comité está hecho por el presidente y los vicepresidentes y está representado todas las regiones y todos los sectores. O sea, imagínense que ahí están todas las provincias o las zonas de la Argentina están representadas. Hay un representante de Jujuy, otro de Tucumán, otro de San Luis, Córdoba, por supuesto. Por ejemplo, yo soy representante de Córdoba, pero también están los azucareros, están los de calzado, los textiles, acero, o sea que están también por sectores. Y es muy difícil por ahí, porque la industria es heterogénea. Y entonces, hay algo que ahí nunca pasa, que posiblemente entre nosotros es común. En un país como Argentina, que es un país constitucionalmente federal, pero de hecho es unitario, en donde muchas veces tenemos la visión de Buenos Aires o de capital, yo ahí no la puedo tener nunca, porque enseguida me pararía un tucumano o un sanjuanino y me dice, no, esto no pasa allá. Y así que es muy interesante. Y la otra cosa es que ahí se habla sobre las pymes, porque hasta las grandes, o hemos sido pymes en su momento, o dependemos de la pyme. Y acá también se dijo el 95% de las empresas son pymes y manejan el 50-60% de la facturación. O sea que hay todo un entramado ahí que se tiene que manejar de alguna manera y posiblemente con todos los proyectos que están ahora que ha generado el gobierno. Bueno, estamos ahí te encontrás con la gente que te dice, no, a mí esto no me gusta o me parece que impacta en mi sector y por ahí muchas veces hay que hablarlo, hay que decirle, bueno, te impacta, pero fíjate en forma general cómo es y si realmente, si juntás los proyectos sobre laborales más los proyectos en impositivos, aunque sea a largo plazo, cómo esos proyectos van a impactar en la economía en general y en tu negocio en particular, ¿no? Así que soy presidente de la Unión Industrial de hace muy, muy poco tiempo, un poco más de 100 días, pero tengo una historia desde el 2001 y he sido hasta hace poco vicepresidente PYME, y no hay que ser una empresa PYME para conocer de las pymes. Mucho mejor, posiblemente vos tenés que tener la mentalidad PYME o la mentalidad familiar para saber y conocer cómo se mueve una pyme y cómo poder ayudarla, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, si no yo le puedo seguir preguntando en concreto. Creo que para muchos de los que estamos acá, lo que dijo Adelmo de que la vía de financiamiento de las pymes es justamente la bolsa. Yo he tenido excelentes opciones a través de la SGR, como el caso de Garantizar, en donde la compra de equipamiento ha sido absolutamente fluido para bienes de capital en general. Tengo claro, a partir de tu explicación un poco más profunda, qué oportunidades tenemos y a través de qué vía. Me queda poco claro como pyme la visión de la UIA, digamos. La UIA me parece algo tan grande, que no sé dentro de ella cuál es la real posición que tienen las pymes. Claramente nosotros, que no somos, no avisoramos política empresarial, sino que intentamos ser formadores de empresarios a través de los grupos DIRAS, ¿qué más quisiéramos que poder linkearnos, conectarnos a sabiendas de cuáles son los objetivos claros que pueden ayudar a desarrollar más pymes en la Argentina? No sé si me podés dar alguna... Sí, totalmente, porque me toca de lleno lo que estás diciendo. Fíjate, yo en el 2001 tenía esa posición, ¿no? Tenía mejor estar fuera del Estado, no tener ninguna relación con el Estado. La entiendo. O sea, ahora,
cuando vinieron todos, o sea, yo soy una empresa que exporto, el 90% de mi producción es exportación, el otro 10% el aceite Naturo, que espero que lo consuman, también mayonesa Natura y bueno. Hablando de marcas, ¿no? Sí, claro, sí, de marcas. Sí, pero eso es el mercado interno. Pero salimos por la exportación, o sea, entramos al mercado interno diciendo vamos a crear más valor y después salir a exportar y todo eso. Entonces, en el 2001, cuando tuvimos la gran crisis, yo le explicaba a mis bancos, que mis bancos eran todos bancos del exterior porque financiaban la exportación, y les explicaba qué nos estaba pasando. Y como todos los argentinos somos muy buenos médicos clínicos, pero malos cirujanos. Entonces, yo estaba hablando con unos alemanes y me decían, bueno, alemanes que me estaban prestando plata, y me decían, ¿y ustedes qué van a hacer? Después de yo explicarle qué estaba pasando y que venía la especificación, pero una prefinanciación no se iba a especificar, ¿pero ustedes qué van a hacer? Y yo le dije, ¿qué van a hacer de qué? Y le dije, si ustedes son el cuarto o quinto exportador de Argentina, ¿qué van a hacer? Y entonces ahí empecé a explicarle que yo con el gobierno, no, que no podía, pero ¿cómo no podés hablar con el presidente de la nación? No, no puedo, porque, bueno, y es muy difícil explicar eso a otros países. Entonces esa fue la razón en donde empecé a entrar en el gremialismo para tratar de hacer eso. Me encontré con un gremialismo que era de cámara, o sea, ¿qué quiere decir? Que había mucho más, a ver, en un país en donde se manda, la lapicera manda, en donde la dejáis o que vos tengas un negocio o que no lo tengas, o que puedas importar o que no puedas, o que puedas exportar o no puedas, está en manos de un empleado que tiene una lapicera y que autoriza o no autoriza. Era un gremialismo muy pobre. Perdón, es un hecho. Yo me encontré con mucha gente que eran presidentes de Cámara que lo único que hacían era facilitar a algunos el comercio o los trámites que tenían que hacerse en ese momento. Hoy ese cambio se está produciendo rápidamente en la Unión Industrial. O sea, hay empresarios. Y a tu pregunta, lo que yo necesito es involucrate y mirá desde adentro. O sea, no podemos estar afuera de la película. Hoy seguimos estando afuera de la película. Yo me reúno con todos los ministros y los traigo a la Unión Industrial y les puedo nombrar a todos y todas las veces que he hablado, hasta el presidente del Banco Central con todo su gabinete, a discutir. Ahora, una cosa es hablar con ellos, y no estoy diciendo que está mal o está bien, y otra cosa es influir en ellos. Y muchas veces uno se da cuenta que son muy inteligentes, pero le falta lo que nos sobra a nosotros, que es la edad, la experiencia. Entonces, esas combinaciones son las que tenemos que lograr. Pero ¿por qué va a venir un funcionario y decir, ¿por qué te tengo que escuchar a vos si tuviste 10 años, o como dicen los periodistas, y no dijiste nada ante un gobierno a la década del... Y vos le decís, bueno, porque yo no era periodista, yo soy empresario. Y como empresario tengo 1.000, 2.000, 2.500 personas, o 10, o 90. Y yo he estado con Coto después del famoso Yo te conozco, Coto. ¿Cuántas veces en el mundo le puede pasar a alguien que en la televisión le digan, lo nombren o nombren una compañía, o al día siguiente le manden la FIP? Eso nos pasó a nosotros. Entonces, los dueños de la compañía no pueden litigar contra un Estado. Yo puedo soportar una integral de la FIP, pero no puedo soportar 50 abogados del Estado que me sigan llevando a juicio. Me funden. Y eso es lo que mucha gente no entiende.
La historia hay que vivirla en los contextos. Por eso, posiblemente, yo comparto lo que dice mi colega Adelmo, que hoy estamos en un momento muy especial y hay que aprovecharlo. El gobierno está en su momento, tiene hace 4 meses o 5 meses, cuando yo entré, 4 meses, donde entré, porque me acuerdo, cuando entré a la Unión Industrial, todos los periodistas que les encantan los titulares me venían y preguntaban, y bueno, ahora, en ese momento decía, ¿qué pasa con las inversiones? Las inversiones no van a venir hasta que nosotros no invertamos, hasta que los nacionales no invertamos. Y yo le decía, bueno, pero eso está en que gana o no gana Cristina. No, no está. Gane o no gane Cristina, el gobierno va a tener que seguir trabajando. Y entonces me tildaban de oficialista. Y yo no lo decía por oficialista. Pero en ese momento se pensaba que la provincia de Buenos Aires, por eso por ahí tenemos visiones muy cortas. Se pensaba que la provincia de Buenos Aires la iba a ganar la Unidad Ciudadana, que Córdoba se perdía. Ahora, vino las PASO y un poco acomodó, pero la gente seguía diciendo que, bueno, cómo va a ser la votación, qué va a pasar. Y la sorpresa fue que hubo un gobierno que ganó con el 41%. Esa es la gran sorpresa. Y es una nacionalización de un partido político. Y eso hoy es lo que la Argentina tiene que aprovechar, porque tiene un año o menos para hacer todas las reformas que tenga que hacer o empezar esas reformas. Y ahí es en donde nosotros tenemos que estar. Ahí tiene que estar la UIA y ahí tiene que estar la Rural o CRA y tiene que estar la Bolsa de Comercio. Nosotros tenemos una muy buena relación y estamos el grupo de los 6. Y eso se gana, ¿sabe cómo se gana? Tomando un café, viviendo los momentos difíciles, sabiendo cómo reacciona, sabiendo que me puedo apoyar. Y eso es lo que tenemos que lograr entre todos. No Unión Industrial o Cámara de Comercio o el que sea. La verdad es que no les quería hablar de esto, pero me quería ir más a tu tema, pero realmente tenemos que aprovechar esto. Y tenemos que aprovecharle la posibilidad de tener un gobierno en donde va a querer separar o independizar hasta donde se pueda a los distintos, a la justicia, al Congreso, al Legislativo y a lo que es Poder Ejecutivo. Aunque les cuesta algunas veces, porque esto ya está dentro del ADN nuestro. Entonces, aprovechar eso para hablar. Y yo creo que nosotros vamos a ser mucho más útiles si le decimos no lo bueno que están haciendo, sino lo mejor que podrían estar haciéndolo. Por ejemplo, lo que más me preocupa a mí, y eso lo vemos por Unión Industrial, por nuestra forma de actuar o por cómo estamos formados, es que yo he pasado todo este tiempo viajando, y aparte por mi trabajo siempre lo he hecho, pero viajando al interior, he estado en Catamarca, en La Rioja, en Santiago del Estero, en Corrientes, visitando empresas, sacándote los preconceptos, visitando sectores. Entonces vos ves ahí un interior, de vuelta, hay mucha gente que cuando hablan de la Argentina y vos no sabés si están hablando de la provincia de Buenos Aires. Y eso en el interior se ve muchísimo, para los que son del interior y para los que tienen empresas allá. Es impresionante. O sea, el 50% de la gente está acá. Ahora, es tan importante el otro 50% que está en las provincias, que hoy son los que más están atacados con los impuestos, porque el voto está acá, o está en las ciudades, y el político siempre va a ir donde va a estar el voto, y entonces va a ser los trenes donde está el voto, y esto no está mal, pero si nosotros dejamos que esa diferencia sea grande, todo el entramado industrial, todo el entramado comercial se va a caer. Y cuando se cae,
en Catamarca una hilandería, pero no por problemas de hilandería, porque yo les puedo asegurar que esa hilandería tiene máquinas japonesas de última generación, instaladas hace el año pasado, a principio de este año. Ahora, esa hilandería se cae, son 600 personas o 500 personas que o trabajan en el Estado, en el Estado provincial, y vuelven a subir los impuestos que hoy tratan de bajar, o vienen a Buenos Aires, al conurbano bonaerense. Cuando vos vas a Santiago y preguntás, ¿cuánta gente hay en Santiago? 400.000, pero hay otros 400.000 en Buenos Aires. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar también a ver como políticas de Estado. Yo sé que están los problemas de coyuntura, pero también tenemos que ver cómo hacemos para que la gente se fije en el interior y se quede en el interior. El otro día le preguntaba a los chicos de Globan, ¿por qué tenés tanta gente en Tandil? Porque lo pueden tener, lo mismo que puede ser los que estuvieron acá, que puede tener gente en cualquier lado. ¿Pero por qué están en Tandil? Bueno, porque uno de los socios es de Tandil. ¿tá? Pero ¿en dónde está el Silicon Valley de Argentina? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Por qué tiene que estar en Palermo? Tiene que estar en un lugar bueno. Puede ser Mendoza, puede ser Córdoba, pero descentraliza algo. Y no se descentraliza llevando la capital a Viedma o llevando la capital a Río Cuarto, se descentraliza llevando la producción. Y hoy tenemos la posibilidad, porque tenemos un gobierno, tenemos todos los astros para que Argentina, salvo afuera es todo en contra. Tenemos una Argentina que no solamente va a ayudar a las pymes, la ley PYME, sino que hoy el dólar es de los argentinos, no es más del Estado. Hace el año pasado, si yo le preguntaba hasta a los mismos exportadores, me decían, no, el dólar es del Estado. Y el exportador a los 15 días tenía que dar el dólar y vender la divisa. Hoy no, hoy es libre, hoy puede pagarle, hoy puede liquidar cuando quiera. Pero va a tener que liquidar siempre, porque tiene que pagar impuestos, porque tiene que pagar a los operarios, porque tiene que pagar la materia prima, todo. Pero tiene la flexibilidad para darle 20 días, como se da en mercado interno, o 5 días o 15 más, si necesita otra persona. Entonces, todas esas flexibilidades es lo que los emprendedores y las pymes van a poder aprovechar. Pero hay que darse cuenta. Y después ver las cosas que todavía no están bien hechas. Yo soy un convencido que la reforma laboral se va a hacer y hablo con los sindicatos y trato de trabajar con ellos, porque es la otra parte. Pero hoy el sindicato cuando vienen y me dicen, no, porque las conquistas sociales en el año 74 o después de la Primera Guerra y Segunda Guerra, hoy ya no hay trabajo esclavo en la Argentina. No vamos a ser Brasil, no nos tenemos que comparar con ningún mundo, tenemos que compararnos con la Argentina, porque cada uno tiene su forma. Y lo que tiene que hacer las pymes, y con esto termino, no te me duermas, se me duerma porque tiene 72, yo tengo 10 menos, nada más. Pero los que tienen que hacer, por eso es tan importante lo que hablaban de la... yo cuando hablaban eso me acordaba, y yo tengo 5 hijos, entonces cuando hablo con mis chicos ya les veo la cara de preocupación con que me miran, y cuando les digo que porque el progreso se da de a poco, no te das cuenta. Hoy se ha acelerado muchísimo, porque se combinan muchas invenciones, ¿no? Pero el progreso se da muy de a poco. Yo cuando vine a Buenos Aires, porque no podía porque tenía que exportar y tenía que tener oficina en Buenos Aires, y cuando tenía que hablar tenía DDI, o sea que era el teléfono que discabas y podías hablar con Irán, con Irak, con Egipto, con Londres directamente. Si no, tenías que ir por operadora. Y yo para hablar con Córdoba tenía que llamar a las 5 de la tarde a la operadora para que me consiga, y por ahí a las 7, 8 me daban con la familia. Y no estoy hablando de los 70, estoy hablando de los 80.
80, 90. Y ahí aparecieron los ladrillos. Y yo me consideraba un tipo importante cuando iba por la calle con un ladrillo y podía hablar por teléfono. Señores, el primer fax que tuve me costó $4.000. El Telex valía 5.000. Exactamente. Las máquinas eran las Remington, pasaron a ser eléctricas y a bolilla, y después empezaron a hacer con memoria. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Todo eso significaba menos gente, mayor productividad. Un fax significó más productividad y menos gente. Y no fue un boom y decirle, pero logró que todos nosotros pudiésemos comunicarnos, que ya no existiese el intermediario ni nada por el estilo, porque vos podías directamente recurrir al exterior o hoy también. Entonces no le tengamos miedo a la tecnología, al revés. La tecnología, lo que dijeron de los enfermeros, el enfermero hoy se le está mejorando el trabajo. Sí, lo que es repetitivo y sí puede ser más tarde, pero siempre vas a tener más trabajo. Vos vas hoy a la Fiat en Córdoba y te encontrás que es todo robotizado, pero hay un montón de gente que está fascinada porque tiene 3 o 4 opciones de trabajo y que puede hacerlas y que no está haciendo la cosa más robotizada. Señores, se lo dice una persona de 65 años, abramos la mente. Yo tengo todo lo que se puede tener, menos Facebook, y estoy en Instagram. Ahora no estoy con nadie porque él no tiene Instagram, estoy con mis hijos. Y mis hijos me dicen, no publiques las fotos que yo quiero publicar. Entonces, estoy aislado por ese tipo de cosas. Bueno, muchas gracias. Adelmo, ya después quería preguntarte sobre el tejido industrial argentino de las pymes, ¿no? Pero, Adelmo, ¿qué tenés para agregarle a la visión de futuro de Argentina y el rol de la bolsa? Bueno, yo le voy a contestar la pregunta que le hiciste a Me dice que te pregunte qué es Instagram, pero es muy importante lo que la Unión Industrial hace por las pymes. En general, la mejor visión de las pymes del grupo de los 6 la tiene la Unión Industrial. Porque ellos conviven con las pymes las 24 horas del día. Nosotros recién en los últimos tiempos tenemos un gran acercamiento a las pymes, aunque la realidad es que todas las grandes empresas bursátiles que están en la bolsa nacieron como pymes. Yo me acuerdo a Sindar cuando vino a la bolsa como pequeña y mediana empresa y tenía 80 obreros. Y a través del financiamiento bursátil llegó a ser lo que fue. Creo que así como acá, que estamos en el hipódromo, el turf es no un juego, sino una industria. Para nosotros, el financiamiento a las pymes no es un negocio, es una pasión. Nosotros tenemos la bolsa dedicada a financiar las pymes. Y a mí me da muchísima antipatía ver que todos los días sobra dinero que las pymes no van a buscar. Que las sociedades de garantía recíproca tienen margen para avalar que las pymes no van a buscar. Y lo único que le pide la bolsa o las sociedades de garantía recíproca, que tengan mínimamente papeles. No decirles que tengan absolutamente todo en blanco, sino mínimamente papeles. Es decir, hasta le diría que en las reuniones de las sociedades de garantía recíproca se conforman con que las pymes tengan el certificado de la Secretaría que diga que son pymes. Y con eso consiguen que le avalen créditos importantes a largo plazo. El vice, por ejemplo, tiene créditos a 5 años, pero que tienen que ser avalados por sociedades de garantía recíproca y que pasan los ejercicios y que nadie los pide, o que los piden muy pocas personas. Es decir, que el financiamiento pyme a través del mercado de capitales
está a disposición, O sea, está subutilizado, digamos. pero brutalmente subutilizado. Porque además las sociedades de garantía recíproca reciben a los socios protectores dinero Tiene que ese obligación de socio prestar. no pague impuesto a las ganancias exactamente para qué, para financiar pymes. Entonces, ellas se encuentran, las sociedades de garantía recíproca, con la necesidad de financiar, de avalar pymes. Y muchas veces no encuentran a quién. Por eso les recomiendo que vayan a cualquiera de las 30, 31, 32 sociedades de garantía recíproca que existen en el país, que todas, sin excepción, desde Garantizar, la más grande, hasta Fidus, la más pequeña, tienen margen para financiar en forma inmediata, a baja tasa y con no muchos papelitos. Muy bueno. Agregando lo que Adelmo está diciendo, el régimen de las sociedades de garantías recíprocas está hace bastante tiempo y cada gobierno que ha venido lo ha puesto más restrictivo. La utilización de ese préstamo está más apalancada o menos apalancada. Quiere decir que los numerales de una mini o una micropyme es mucho más importante para la SGR que de una pyme mediana. Y si le presto a más largo plazo es más importante. Entonces todo eso, y cuando ustedes entran dentro de una SGR, pasan a ser socios de la SGR. Entonces, claramente, está la del Banco Nación, pero hay muchas más, pero pueden fijarse en eso y claramente tiene muchas posibilidades. Una de las cosas que más me sorprendió de este gobierno que entró y la primera reunión que tuvimos con producción empezaron con el tema de la ley PYME. Ya la tenían preparada, se trabajó un año más y hay una ley PYME que es tremendamente positiva para las pymes. Ahora está utilizada al 50% o menos. Pero eso es muchas veces, y esa es la desesperación, por ejemplo, bueno, también creo que es tu caso, pero en la Unión Industrial tenemos acuerdos con el Vice, con el Banco Nación, Ventanilla PYME, tenemos un departamento PYME, estamos constantemente tratando de que vengan las empresas para explicarles y derivarlas, porque realmente es la oportunidad para utilizarlo, más ahora que no hay crédito, o que el central ha puesto un nivel de crédito, un nivel de tasa tan alto que si vos salís al mercado, tenés un piso del 30%, porque ¿por qué le voy a prestar a alguien, o quién me va a prestar a mí si el central paga 30% por las LEVAX? Así que, claramente, y volviendo a esto, lo que tiene que hacer el empresariado en todos los sectores, o sea, no hablo del industrial, sino el comercial, es involucrarse en el gremialismo, claramente, porque es la única manera en la cual van a poder actuar y decidir también en la cosa pública, como hace el sindicato u otras ramas. Tenemos 5 minutitos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Allá. Sí, para Adelmo, ¿por qué crees que hay tan baja repercusión con respecto a las pymes con con el pedido de garantía recíproca, cuando ya hace tantos años que lo tienen ustedes y tan bien manejados? ¿Le falta publicidad, le falta acercamiento, acercarse a CAME, etcétera? ¿Cuál es la falla? Porque realmente es una herramienta muy vigorosa para las pymes. Creo que la falla es fundamentalmente que hay muchas pymes que no tienen cómo mostrar su operatoria. Entonces se autolimitan y no van a los carriles normales, a los carriles legales, y prefieren ir a los ilegales, a los anormales, y pagar altísimas tasas de interés. Pero la realidad, mira, en este momento, y acá que estamos tan cerca
de la que era la Villa 31 y que seguramente será Barrio 31 en muy corto plazo, que les recomendaría a cualquiera de ustedes que vayan a visitarla, porque se puede ir sin ningún problema a casi toda el Barrio 31. Estamos tratando de ver que la Secretaría PYME nos permita, a través del sistema bursátil, dar avales a través de la sociedad de garantías recíprocas sin ningún papel a los marginales. Acá hay un caso concreto de una empresa de artículos del hogar que se llama Ribeiro, que tiene una famosa mini cuota Ribeiro, que la realidad no es para comprar artículos del hogar. Es una especie de una financiera que le presta a marginales, y está demostrado que en la caída del 2001-2002, esos marginales fueron los de mejor cumplimiento. Por eso esos microemprendimientos consiguen tasas muy bajas y si no tienen que mostrar ningún papel, cosa que estamos a 24, 48, 72 horas de conseguir una secretaría, van a tener un financiamiento espectacular. Hay que tener en cuenta que lo que era la Villa 31 es una de las jugadas más importantes políticamente en la fase internacional del gobierno, porque no hay ningún caso en el mundo de la transformación de una favela o villa de emergencia en un barrio. Es decir, que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires seguramente será candidato a Premio Nobel de la Paz en el momento de la transformación de la villa en un barrio. Y les puedo asegurar que hay restaurantes donde se puede comer de noche sin ningún inconveniente, y en algunos muy bien, y que se puede entrar con el auto sin ningún tipo de inconveniente. Y que la gran mayoría de los comercios irregulares que hay adentro van a ser financiados bursátilmente a través de sociedades de garantía recíproca de microemprendimientos. Pero el gran problema que tenemos no es la falta de publicidad, es la falta de papeles de las pymes. Sí, yo quería preguntar a Miguel, porque en algún momento su charla mencionó el tema de las de JAI, que hoy día están manejados las licencias automáticas y no automáticas. ¿Cómo ve la situación actual en relación a, de alguna manera, a cómo el gobierno interviene en muchas veces otorgar o no el tema de licencias? O sea, en términos de regulaciones, ¿cómo ve el momento actual? Y si sugiere realizar cambios al respecto. Hoy no tenés regulaciones, están suspendidas en algunos casos licencias automáticas o tenés que pedirlas, pero teóricamente hoy no hay regulaciones. Yo creo que al contrario, hay mucha gente que está preocupada con la importación de productos, tanto de la Unión Industrial como del Gobierno se habla de una apertura inteligente de la economía y cada uno tiene su idea de lo que quiere decir inteligente de la economía. Muchas veces yo he escuchado a funcionarios por ahí el año pasado, lo que sea, diciendo, bueno, puedo regular el comercio abriendo la economía y eso no es el tema. Yo no soy un cierro, no estoy pensando en cerrar la economía. Pero vos no vas a regular el comercio abriendo, porque a lo sumo lo que te va a entrar no te va a bajar el precio, sino te lo va a dejar al precio de lo que estaba acá. El problema no es... acá el problema es qué queremos ser nosotros, o sea, cómo queremos como sociedad seguir funcionando. Si uno ve hoy el mundo es proteccionista. Y no estoy diciendo que yo me vaya a ese mundo proteccionista, porque eso es lo malo que tuvimos en la década pasada, que nos aislamos del mundo. Claramente no podemos hacer eso, pero tampoco podemos tener una apertura. Hay que recordar las cosas buenas y malas que tuvimos en cada época. En los 90
Tuvimos cosas muy buenas y también muy malas. O sea, una apertura indiscriminada, un tipo de cambio, nos enamoramos de un tipo de cambio de convertibilidad y nos financiamos con el exterior hasta que los bancos dijeron basta, porque ustedes no me van a poder pagar, y ahí te cortan el chorro, te rompen la tarjeta de crédito y vos tenés que salir a ver qué pasó. Y eso es el 2001. Entonces, ahora tenés Europa con problemas. Yo tuve el caso de biodiesel y Europa nos cerró totalmente. Estados Unidos, que nunca fue el campeón de la libertad, o sea, siempre fue American First, ahora tiene un presidente, un líder que lo hace explícito. Entonces, de vuelta, pero no está mal, se lo digo yo también al gobierno. Una cosa es hablar con el canciller de Francia y otra cosa es cómo los empresarios vemos. Para mí Francia es una ayatola de los alimentos, no te va a dejar entrar un gramo de nada con valor agregado. Y cuando nos metamos en la Unión Europea, lo que te van a meter es decirte no podés poner champagne, no podés poner denominación de origen a ninguna, el queso blue, no podés poner esto, no podés poner lo otro. Y no es que vamos a entrar todo, o sea, ¿pero por qué? Porque todos los países tienen la lógica de agregar valor en su país. Y Chile hace lo mismo. Yo estoy en el medio de Córdoba y me queda a un pasito Chile y le vendo aceite refinado, con botella y con la tapa y con todo que le hago yo. Y después me dice, no, mandame, la marca se la pongo yo. Y después te dicen la tapita y el embotellado lo pongo yo. Mandame el aceite refinado en camión. En camión como está. Pero es la lógica de cualquier país. Perú, en biodiesel, nos cerró el mercado hace 2 años. Perú. Lo que pasa es que era muy chiquito. Te lo hacen todos. O sea, porque todos quieren tener el valor agregado de hacer la tapita y de hacer eso. Lo que tenemos que tener nosotros es la lógica de buscar, tenemos todo el potencial como Argentina, buscar, defendiendo eso, buscar cómo podemos agregar valor. Me encanta que la Argentina sea un receptor de tecnología, pero también tenemos que meter tecnología en lo que hacemos nosotros. A ver, a mí me gustaría también que la Argentina ya empiece a trabajar, como lo están haciendo muchos argentinos, en ser creadores de tecnología. Nosotros tenemos en el campo todo lo que es la siembra directa. No la tenemos que regalar, tenemos que hacer las máquinas de siembra directa y vender la máquina. Nosotros tenemos que vender el software dentro de un auto. Tenemos que vender la tecnología, no es el auto, sino la tecnología que le metamos a ese auto. Esa es la mentalidad alemana. Cuando dice el motor o Ferrari, el motor lo hago yo. ¿Está? Eso es lo que tenemos que vender nosotros. Le hago el último cuento. Australia, y no me comparo con Australia, pero Australia hace aceites. ¿Y qué hizo? Es la lógica, están vendiendo a la gente mayor de 60 años, como el señor, que se ve que tiene más expectativa de vida, entonces está consumiendo mejor y quiere consumir mejor. Entonces ahora está haciendo el mismo aceite de girasol mío o de soja y le pone omega 3. Y le pone, por esto es biotecnología, es que estamos trabajando muchísimo en la Cámara de Biotecnología, alimentación y la biotecnología. Entonces le pone algo, por ejemplo, contra la artritis. Pero no se queda ahí. Y esto lo hizo un joven. Entonces, ¿qué hace? Hace la botella en donde vende el aceite, el packaging, lo hace de tal manera que vos lo podés agarrar con una mano con artritis. Y no solamente eso, sino que no hace esta tapita, sino una tapita que al solo hacer esto se abre. Señores, está vendiendo el mismo aceite mío,
se lo vende a China, está vendiendo todo. China está lejísimo de Australia, no está cerca. Lo más cerca lo tiene Nueva Zelanda, son 3 horas de avión, a Japón. Ahora, ¿pero qué está vendiendo? Está vendiendo marca, está vendiendo una inventiva, no solamente el aceite, que yo hago mejor aceite que ellos. A eso es lo que tenemos que ir. Yo tengo ahí en la Unión Industrial, y me encantaría que lo vean, el eje de las X y las Y, y les juro que ahora acabo. Y está lo que es poco, lo que es los países que están en la zona de trade, de poca comercio. No, pero que hace materia prima, ¿no? Después de este lado están los que hacen materia prima más tecnología. Y ahí está Australia, Nueva Zelanda, Noruega. Noruega vende petróleo, pero vende la maquinaria de petróleo, ¿está? Y después arriba están los que industrializan, pero maquila, Manila, México. Yo no quiero ser un maquilador. Y yo no tengo sueldo. La Argentina no tiene sueldo de maquilador, nunca lo va a tener. Vamos a tener un sueldo en dólares altísimo. Lo tenemos. ¿Tá? Y después están del otro lado los países que industrializan y que agregan tecnología. Por supuesto, Alemania, Suiza. ¿Qué Suiza? Es así, señores, es así. Suiza, Alemania, España mismo en el 70 no tenía la industrialización que teníamos nosotros. Señores, ahí es en donde nosotros nos quedamos. Hay un libro muy bueno que explica por qué que si Perón hubiese venido, que llegó en el 75, hubiese venido 1 o 2 años antes, podía haberse salvado, porque acá Domingo Liotta, o le hubiesen hecho el trasplante de corazón, que en España no había esa tecnología y la teníamos nosotros acá. Escuché de educación. La educación está. Tenemos que ir a la educación de comprensión. Nosotros tenemos las herramientas para hacer eso. Pero nos tenemos que animar y a pensarlas. ¿Dónde queremos estar? Nosotros estamos acá. Y lo peor que estamos acá, y si vos ves año a año, hacemos así, como yendo para arriba y después bajando, yendo para arriba y bajando. Eso es lo extraordinario de Argentina. Pero tenemos un entramado industrial que no tiene más de 25 países en el mundo. Lo tenemos, créanme, yo les puedo asegurar que hay empresas con una tecnología en la Argentina, no solamente la de Alberto, hay muchísimas y en el interior. Espero que sea corto porque no hay tiempo, pero yo quería preguntarle a Miguel, vos hablabas de esta economía que se abre, que se... No decías, estabas hablando ahora de que se empieza a abrir o que puede haber un acuerdo con la comunidad económica, y a lo largo de los últimos 30 años hemos tenido apertura, cierre, y parece que nunca damos en la tecla. ¿Cuál es la razón por la cual nunca gobierno y sectores industriales, como el que presidís vos, se ponen de acuerdo para tener una política nacional y decir, bueno, esta industria vamos, en esta queremos ser desarrollado, en esta no nos sirve, esta sí, esta no? ¿Cuál es el problema? Creo claramente, y estoy todavía impactado con los anteriores paneles, yo creo que hay que humanizar el capital. Yo creo que nosotros tenemos que estar pensando no como empresarios industriales, productores. O sea, yo cuando veo a alguien que me habla, y el 2008 no me ayudaron, sí, no importa, olvídate del 2008. Acá se habló mucho de lo que no tiene la Argentina, no tiene equipos, no hace equipos. Las empresas las hacen las personas. Y acá a vos te va a costar la próxima generación. Yo estoy hace 15 años preparando la generación que viene. Y yo una de las cosas que estoy haciendo es yéndome a la empresa, con mucho dolor, porque tengo ya un chico de 37 años que ya está ahí, pero no me dice papá, me dice Miguel, en la oficina. Ahora, yo me fui a la Unión Industrial, estoy todo el tiempo ahí y él ahora se arregla solo, porque siempre, si no está, no tiene, como él dijo,
el problema de tomar la decisión e equivocarte. Y en esto es lo que tenemos nosotros que hacer. Me fui de tema. Uno prepara equipos. Esos equipos pueden ser buenos, como fue el básquetbol en la época dorada, como no fue la selección argentina teniendo los mejores. Y ahí nos está pasando a nosotros. No estamos haciendo equipo entre nosotros. No hay emprendedores, hay empresas emprendedoras. No son emprendedores solos. No hay tecnológicos no tecnológicos. Tenemos que hacer cadenas, tenemos que ser transversal. Vos lo dijiste, transversal. Y así también lo tenemos que hacer dentro de las empresas. Hay que prepararse, o sea, una empresa cae o sigue por su gente. Se va esa gente, y si no hay otra gente bien preparada, que ese va a ser el problema dentro de 5 años de él o de 10 años cuando tenga una empresa más grande. Si no hay gente bien preparada, ¿cómo va a ser la continuidad? Y en la Argentina pasa eso. Yo te puedo asegurar que Europa la visito 10 veces por día, todos los años, a hablar de la empresa nuestra. Imagínate, de la época de Alfonsín hasta ahora, 80% del tiempo hablaba de la Argentina y un 20% de la empresa y cómo íbamos. Siempre, en todas las oportunidades. Ahora Europa, si te puede enchufar su mercadería, te lo va a hacer. Si vos le das la posibilidad, te lo va a hacer. Es obvio, porque primero piensan en ellos. Y el alemán, cuando viene y te ofrece un crédito barato, es para que le compre su máquina. ¿Qué le pasó con los chinos? Yo he ido a China y veo las máquinas de crashing, que son las americanas y las europeas, y al lado hay una china igual, copy-paste. La copiaron y los dejan afuera. Y le pasó también a Bunge, a Cargill, que se metieron y después los sacaron y se quedaron ellos. Muchachos, así es el mundo. Entonces nosotros tenemos que también, cuando hablamos y negociamos con alguien, yo no logro estar en la puerta de al lado ahora tenemos que ir a Ginebra, a Bélgica. Va a haber 2 semanas Europa, Unión Europea, Mercosur. No logramos, o sea, los brasileños están, nosotros no logramos ir en el cuarto de al lado con la Argentina. Y eso está mal. Lo único que tenemos es un gobierno lógico que en algún momento se va a dar cuenta de eso. Bueno, muchísimas gracias por este baño de realismo ambos, ¿eh?